Investigador reconocido en el ámbito nacional e internacional por sus creaciones poéticas y artísticas. El doctor Odalis Pérez ha mantenido en los últimos años publicaciones especiales sobre semiótica de la cultura y del arte en lo referente al ámbito intelectual como oralidad poética y narrativa, oralidades culturales, cultura alternativa del Caribe, arte, literatura y pensamiento. El doctor Odalis Pérez se ha dedicado a la enseñanza de ideas de arte, letras dominicanas, siendo profesor de la Facultad de Artes en el grado y el posgrado, también de la Facultad de Humanidades en posgrado y en grado. Y actualmente es el director de la Escuela de Cine y Televisión. Es un gran honor para nosotros presentar su conferencia magistral Tecnología de la Mirada, Posthumanismo, Pandemia y Nuevas Imágenes que Piensan. Adelante, maestro Odalis, este escenario virtual es suyo. Muchas gracias a todos y a todos los virtuales presentes y los que realmente han tomado un tiempo para escuchar las incidencias de este 7º Congreso de Artes Visuales. Ante todo, ustedes ven esas imágenes que están en pantalla. Esas imágenes revelan una historia, revelan una diacronía, revelan una problemática destructiva en el orden mismo del mundo contemporáneo y de la historia de la humanidad. El término pandemia implica, sin embargo, difusión, que ligado a eso que hemos llamado tecnología de la mirada, genera un dispositivo real, imaginario, virtual, ¿no? Específico. Y esas imágenes que se están viendo ahí implican lo que se llama un síntoma, pero también una realidad. Estamos hablando que los historiadores de las mentalidades han analizado las pandemias, los desastres, como elementos de un proceso social integrado y también desintegrador que ha hecho del cuerpo, de la mente humana, lo que se llama un fenómeno infuso y difuso. La peste negra, que se originó en el siglo XIV, destruyendo la vida de más de 25 millones de personas. Cuando digo 25 es porque las estadísticas cualitativas no explican exactamente lo que fue. Y en el marco de una pandemia son muchos los que mueren y muchos los que mueren que no sabemos que murieron. Y que las estadísticas, lo que se llaman los tableros de bajas y de muertes, no especifican. Eso pasó con la peste negra, pero también pasó con la gripe española en 1918 o entre 1920. Esa gripe española mató a 50 millones de personas y además dejó una secuela que realmente influyó en Europa. Porque al decir española no quiere decir que mató solo a españoles, sino que mató también a gentes que estaban ligadas al cerco ibérico, hispánico. La gripe asiática se dio también más tarde, en 1957, donde más de 1 millón de personas también perdió la vida. La gripe de Hong Kong en 1968. Entre 1968 y 1969. Para no decir que el VIH-Sida, que se generó, por así decir, en 1980, aún sigue teniendo estragos en el mundo. El síndrome de las vacas locas en 1980 hizo lo mismo. Innumerables víctimas, ¿no? Hasta llegar al COVID-19. Ese COVID-19 que
lo tenemos como persona non grata o como virus non grato, y que nos tiene en estas circunstancias donde ustedes ven que incluso un congreso como este tiene que hacerse virtual porque el virus tiene mutaciones, hay rebrotes del mundo y todo lo que parecía que se iba a reducir ha vuelto a cobrar significado en cuanto a víctimas, ¿no? Privando de la vida a más personas cada día. Ya el ciudadano, el sujeto público, el sujeto social está harto de tener una mascarilla, de estar escondido, de tener presiones. La mente nuestra ha sido tocada, dañada un poco por todas las expectativas de un virus que no promete ni siquiera una solución vacunaria, pero promete y observa y vive de esas imágenes que ustedes están viendo, que se han socializado. Esto es solamente un fragmento, ¿no?, de lo que se llama los estragos de esta pandemia. Lo que quiere decir que el dispositivo ecobiológico, ¿no?, el dispositivo ambiental ha generado y va a generar todavía más daños. No todo, sin embargo, ha sido negativo, tal y como hemos dicho en otras ocasiones. Esto nos ha obligado a superarnos, a entender lo que se llama esa comunicación virtual, esos entornos virtuales. Pero es bueno decirlo, estamos estresados. La enseñanza nuestra se ha convertido a veces en un infierno por los fallos que implica esa virtualidad que todo el mundo añora, que dice, que aplaude, que es tan exacta y sin embargo no es así en la práctica. Los profesores estamos viendo y asistiendo a lo que se llama un clima de inquietud y al mismo tiempo estamos viviendo un tipo especial de desesperación por todas las imágenes que nos abruman. Por eso yo he dicho en mi conferencia y he escrito que esas tecnologías de la mirada son las que crean el pánico, crean la especulación, crea la búsqueda, crea los entorpecimientos desde el punto de vista de un pensamiento que se quiere asentar y que realmente implica toda una visión que no permite la claridad, que no permite la transparencia en cuanto a soluciones viales. Cada día sale en la prensa una solución. Creo que no hay día que no haya una solución y al mismo tiempo tengamos lo que se llama lo contrario a esa solución. Entonces estamos en ascuas y eso produce las imágenes que ustedes han visto y las que verán o veremos no solamente ahora, sino en el futuro. Tengo que referirme también a una pandemia que no es menos grave que esta, y es la pandemia de la política y los políticos. Tengo que decir eso porque esa pandemia ha generado fenómenos todavía más crueles que la misma pandemia, tal como decía una analista uruguaya, Silvia Rivera, que decía en un estudio muy importante, que lo hemos citado en un artículo nuestro, que el generante político, el generante cultural de este virus ha puesto en peligro a los diversos territorios descentralizados y al mismo tiempo a las grandes metrópolis. Nadie ha escapado a la influencia del COVID-19. Nadie ha escapado a los rigores de lo que se llama el discurso médico, que muy bien critica Michel Foucault en su libro El nacimiento de la clínica. Ese discurso medical o ese discurso médico que ha sido puesto en evidencia en esta crisis por su falta de soluciones, también ha logrado atisbar y al mismo tiempo atinar en algunas soluciones en el momento en que no existe un dispositivo vacunario que nos lleve a la normalidad. Ahora bien, cuando decimos a la normalidad, ¿a qué nos referimos? Existe desde el punto de vista de esas imágenes artísticas, de esas imágenes comunicativas, un pensamiento de las mismas. Se podría decir, citando o guiñándole un ojo a Walter
Benjamin, que las imágenes piensan. Walter Benjamin, que fue un visionario de esas imágenes y que también fue el autor de esa calle de dirección única que conocemos y que ha revolucionado la misma crítica de arte y la crítica literaria. Creo que estas visiones de marco del pensamiento, de ese hombre que pensó hasta que tuvo que pagar con su vida, ¿no?, su pensamiento, nos pueden poner en el marco de una visión realmente transgresiva del mundo de hoy. Estamos hablando que por los años 40, ¿no?, y en la primera década del siglo XX, las dos guerras que estremecieron a la humanidad crearon un archivo que hasta hoy sigue siendo desconocido. Hasta hoy. Si a eso le sumamos los problemas, ¿no?, ecobiológicos y los problemas de dispositivos destructivos que han generado las diversas pandemias políticas, sociales, económicas, ¿no?, que han hecho que algunos continentes y espacios territoriales en África, Oceanía, ¿no?, en el Medio Oriente, produzcan y representen sus imágenes de crueldad, sus imágenes de guerra. Entonces podemos decir, el mundo se ha cerrado. El mundo es un espacio abierto. ¿Qué queda de la esperanza viendo nosotros imágenes fotográficas, imágenes artísticas, toda una constelación de signos visibles que pone en crisis lo que se llama la aserción y la denegación como registros realmente culturales, filosóficos, antropológicos? Esto quiere decir que, y voy a citar a el filósofo argentino Edgardo Castro, quien publicó hace unos años el llamado Diccionario Foucault en el 2004-2011. Según Eduardo Castro, la pandemia no es inocente ni culpable. Tampoco es buena ni mala, maldita y dañina. Se trata de un uso y una amenaza a la llamada normalidad. Pues toda normalidad, en el caso de la pandemia generada por el COVID-19, engendra una narrativa de la violencia, así como un posicionamiento del miedo, el desastre, el horror, el desajuste en el centro mismo de la socialidad o sociabilidad. Esto lo dijo él en una entrevista publicada el 3 de junio del 2020. ¿A qué llamamos entonces en este caso normalidad de la vida, normalidad de las imágenes y normalidad de los espacios públicos y privados? Haría falta realmente muchas reuniones, haría falta mucha reflexión sobre ese tópico, pero también haría falta una nueva pedagogía en la que insiste Foucault, del sujeto reprimido y de esa aula social que nos educa a los educadores y educa también a los pacientes, sufrientes o alumnos. Esta pedagogía que al ver de sociólogos y visionarios como Paulo Freire, ¿no?, entiende que una cultura depredadora, una crítica acrítica y un pensamiento educativo que revela su inoperancia hace efectos en los sujetos que están aislados, desocializados, ¿no? Un elemento muy importante en la pandemia COVID nos aísla. Estamos ante un panóptico que nos vigila, pero nos desune. Cualquier tipo de llamado, cualquier tipo de solidaridad no nos permite agruparnos. Y hay una rebelión, hay una rebeldía contra este COVID y contra los efectos, pero sobre todo por esa economía de guantes y máscaras que nos hace que no respiremos bien, que nos produce secuela, que nos pica la nariz, que nos pica la garganta, que a cada momento creemos que tenemos, que estamos contagiados. Y el contagio es mental en muchos casos. Le tenemos miedo a hacernos una prueba, porque si nos hacemos la prueba, ella puede estar equivocada, como ha ocurrido en muchas ocasiones. No es segura.
¿no? Y cuando es segura, entonces no tenemos la posibilidad. Muchos amigos han desaparecido, ustedes lo saben, en nuestro país. Cineastas, pintores, dibujantes, instaladores, críticos culturales, críticos de arte. Nos hemos visto amenazados por ese dispositivo, por esa enfermedad y por el miedo al contagio que ha realmente traumatizado. De hecho, fue como dijo nuestro amigo Eugenio Pérez Montanes. No seremos lo mismo cuando llegue o se nos haga ver que tenemos una modalidad de influencia. O sea, que hemos estado atrapados y vamos a seguir atrapados, ¿no? Por mucho tiempo, porque aún después vamos a quedar con miedo. El trauma es un trauma que no pasa tan fácilmente. Y siempre, señores, tenemos lo que se llama la visión de que va a venir una pandemia, otra gripe mala, otra gripe neumológica, respiratoria. Y señores, no es mentira. Cada año se genera un virus que mata personas en Nueva York, Hong Kong, China, África. Y eso no es fortuito, no es que se da, es que se construye también la enfermedad. He tenido muchas discusiones que se me tilda de extremista, pero lo que vemos como ejemplo, señores, es toda una fenomenología del cuerpo, del desastre y del cuerpo como destrucción. Hemos visto cómo esas pocas imágenes que hemos presentado revelan un estado del mundo, pero además un territorio incierto, un topos y no Uranos, no, es un topo realmente que se basa en una visión apocalíptica y que realmente algunos profetas de la mentira han tomado para ajusticiar al sujeto, para seguirlo descentrando. ¿Qué nos queda? Ya hemos lloriqueado mucho sobre esa pandemia. Creo que nosotros tenemos que constituir un ejército de reserva moral, ideológica, filosófica, que también ayude a enfrentar ese factum. Me dirá alguien, bueno, pero que ustedes tienen una medicina para eso. No, tenemos un pensamiento, tenemos una pedagogía, tenemos una escuela que ahora mismo está en peligro. No podemos ir a nuestros espacios donde hace tiempo dictábamos cátedras. No, estamos privados de lo que se llama la respiración del otro, ¿no? El aula como encuentro social, no ya como encuentro académico, sino social. Estamos privados de una cultura que, aún en contradicción, no vehiculaba una serie de movimientos y una serie de visiones que nos solucionaba los problemas. Ahora estamos como fugitivos, como que nos tienen condenados, encarcelados. Y ese nivel de confinamiento incide en lo que se llama nuestra vida actual. Hace un tiempo nosotros hablábamos de lo que se llaman las diversas lógicas que han funcionado en el marco de la pandemia que vivimos dentro de una representación política alterada. Han pasado un filtro ideológico aplicado a condiciones anómalas de vida, salud, economía, educación, disrupción biopolítica, relatos populares y estrategias de vida contextualizadas en un orden capitalista, atravesado por conflictos, insurrecciones, rechazos, protestas y guerras ideológicas dentro de un sistema de progreso y de atraso. Cada día como explosión de bombas ideológicas y psicológicas. Señores, y es que una idea, una imagen representa en estos momentos una bomba en el sentido ideológico. Y cuando digo una bomba, es una explosión de los sentidos que tiene su significado. Cuando estamos hablando de que en el mundo no muere gente solamente por la pandemia, muere gente de hambre, muere gente por otras enfermedades, ¿no? Porque todavía no tenemos una institución científica y médica que dé respuestas a todo lo que se cierne, a todo lo que hoy en el mundo padece el sujeto político, social y privado. No hay
No hay algo que cure el SIDA, no hay algo que cure el cáncer. Y tenemos millones de libros y millones de científicos investigando, ¿no? Cogiendo dinero por contratos y no se ven los resultados. Es una crítica también a la institución científica, una crítica a la institución económica y social. Inversiones millonarias para dar soluciones. Y nos pasamos todo el tiempo investigando, buscando, y para preservar nuestras vidas no hay soluciones. Esa visión que crea lo que se llama una fuerza, a veces incluso una fuerza vampírica, que el cine lo relata y lo presenta de una manera muy especial. El cine tiene películas de todo tipo, pandemia, virus, donde directores de cine han hecho una crítica a la metrópolis, ¿no? Al águila imperial, ¿no? Ha hecho una crítica a los poderes orientales también, que nos han manipulado. Un virus en Corea del Norte, del Sur, un virus en una ciudad china. Todo ese tipo que despertó este problema. Muchos sociólogos entienden que es una guerra entre poderes. Y miren, no está lejos. No digo que sea así, pero no está lejos, porque el mundo está repartido entre hombres que tienen poder y hombres que no tienen poder. Definitivamente, nuestra educación es enlatada para que nosotros, los de abajo, los del montón, tengamos que obedecer a un tipo de dispositivo, un tipo de visión, a una tecnología de la mirada y del conocimiento que nos relegue, que nos condene, que haga parecer que nos está salvando cuando estamos pagando un impuesto demasiado costoso y caro. Entonces, dentro de este Congreso tenemos también que pensar muchas cosas. Hay un concepto que yo he trabajado, que es el concepto de laboratorio cultural, laboratorio artístico, donde todas estas problemáticas tienen una correspondencia con imágenes, tanto en pintura, dibujo, ¿no? Fotografía, cine, teatro y otras artes híbridas y al mismo tiempo tradicionales que se han ido transformando. Entonces, dentro de nuestra gran pantalla, las visiones que nosotros hemos logrado atender, ¿no? Los dispositivos que hemos criticado en nuestros trabajos publicados, en nuestras convocatorias de declaraciones, la institución política y social, la institución que nos dice que nos ampara, nos explota, nos usa a favor de lo que se llama esa economía cruel, ¿no? Esa producción y ese tipo de producir, donde realmente si no se produce, no se vive. Usted sabe las personas que han sido despedidas de trabajo. Hay gente que ha perdido su trabajo, que va a pasar frío, hambre, necesidad, que ha muerto de todo eso. O sea que no es el coronavirus, no es el contagio, nada más. Son muchas guerras que tenemos que enfrentar desde el punto de vista de una imaginación crítica en pleno siglo XX. Entonces, esta reflexión que estoy haciendo es respondiendo a la alienación que genera este contagio y que generan los medios que nos tienen en zozobra cada día con un nuevo apocalipsis. Estamos siempre cerca del fin del mundo y del fin del sujeto. Sin embargo, no nos morimos ni finaliza el mundo. La tierra se expande, no se achica, ¿no? A tal punto que, ¿qué nos dice el cine de muerte? ¿No? Esos videos futuristas que se generan en California, ¿no? En el inframundo de Los Ángeles, ¿no? Donde ya los muertos están pidiendo, señores, su lugar. Se están metiendo en una dimensión intergaláctica aquí para recuperar sus espacios. Imagínense que todos los que se murieron vuelven a nuestro mundo. Nos vamos a morir todos. Utopías, imágenes. Podríamos decir que alarmista, o podría decir que otro tipo, pero eso es lo que vemos y ven nuestros niños en la televisión y ven en el cine. Esa actitud vampírica del cierto arte de hoy, ¿a qué está aspirando? A una utopía, producto de la deserción, producto del
del no convencimiento, producto de que los medios nos están aprisionando, que la escuela a veces se torna contra nosotros, que los bienes sociales no son para la mayoría, sino para una cierta minoría, que el tráfico de influencia lo desinvolucra todo, lo explota todo. Y hoy estamos ante una pobreza espiritual, ¿no?, que también tiene su respuesta de una riqueza de pensamiento que está echando el pulso con todo este tipo de fenómenos. Creo de lugar advertir que cuando hablamos del concepto de laboratorio, también tenemos que hablar del concepto de archivo. ¿Qué ha registrado el archivo político, el archivo médico, el archivo filosófico de hoy? ¿Qué ha registrado el archivo antropocéntrico de Occidente? ¿Y qué registra hoy el archivo de Oriente? Ese concepto de archivo, que lo estoy tomando en el sentido de Michel Foucault, genera lo que se llama un archivo del saber, ¿no? Un archivo de la memoria científica, política y filosófica, a través del cual vemos cómo aparecen las imágenes, cómo esas imágenes emigran en el orden de la representación y en el orden de la significación. Y no estamos hablando solamente para decir que estamos viviendo, estamos construyendo una retórica de la muerte. No, cada día estamos construyendo una retórica de la lucha por la vida, precisamente frente a ese discurso, esa retórica de la muerte que realmente nos golpea a cada rato. De ahí que tengamos que reflexionar. Y creo que el motivo de este congreso también es incitar a la lectura cada día más, ¿no?, a lo que se llama el estremecimiento de los íconos que nos explotan, que influyen en nosotros. Íconos que son políticos, que son artísticos, que son económicos, que son antropológicos y que operan desde la negatividad del ser, operan desde lo que se llama la destrucción de la comunicación. Mientras más incomunicados, así nos quiere el sistema, para explotarnos más, ¿no?, para sacarnos los huesos y darnos un pago que realmente es un pago para que desaparezcamos del planeta en precariedad. Todo el que tiene una familia hoy ha observado en este país el costo que se ha generado con la pandemia. Señores, los productos de primera necesidad están al triple. Los supermercados son lo que se llama una casa del horror. Usted va y lo que se llama es, lo que se ve allí es una economía del desperdicio y de la pérdida. Y usted va por establecer su vida desde el punto de vista de la manutención y de la alimentación, y de allí sale desesperado y pesimista. No tiene cómo hacerle frente a lo que necesitamos y lo que necesita su familia, y que allí vamos a conseguir un contagio y a gastar nuestro dinero. Porque no me diga usted que donde entran miles y miles de personas diarias, todos van a estar sanos. No es posible eso con un contagio tan galopante como el que se registra aquí, que además es indeterminado, porque nuestras estadísticas no dicen siempre la verdad. Pues bien, todas esas imágenes y todos los diálogos que se han generado en nuestros barrios, en nuestros populosos territorios imaginarios, falansterios, en nuestros lugares donde conviven las clases sociales diferentes, todo ese tipo de imagen realmente está presente, nos acecha y realmente nos dice su mundo. Estamos realmente ante imágenes que piensan, como diría Walter Benjamin, y estamos ante imágenes que son pensadas por nosotros. Es una dialéctica cultural, una dialéctica sensible, esa que realmente nos hace más críticos, más lúcidos, y nos hace ver más allá de lo que puede decir un rimón. Creo que esa narrativa de la violencia se convierte en narrativa finalmente del desastre, ¿no?
Y el desastre está no en que se muera mucha persona, sino cómo ocurren las carencias, cómo se generan las carencias en el ser social, ¿no? Estamos atacados desde una conciencia crítica. Estamos también haciendo de nuestras vidas una defensa constante, y eso afecta nuestro sistema mental, afecta nuestras visiones aperceptivas, afecta realmente lo que se llama esa vida de la cultura y esas políticas de la sinrazón que surgen en estos momentos. Miren, hace un tiempo, a comienzos de la pandemia, se publicó en Argentina un libro titulado La fiebre, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia, que la publicó un grupo cuya editora es ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Allí realmente muchos intelectuales opinaron sobre lo que era la fiebre. Además, también allí apareció ese posicionamiento de esa analista uruguaya llamada Silvia Ribeiro, que cité al comienzo de mi exposición. Allí apareció un ensayo titulado La fábrica de pandemias. La fábrica de pandemias, que es realmente un ensayo que debe leer todo sujeto crítico, todo sujeto implicado con estos problemas. En esa fábrica de pandemias, ella critica el discurso institucional, el discurso de los poderes y el discurso de los poderosos. Allí dice ella, y cito, en la página 49 lo siguiente: la declaración de pandemia por el COVID-19 ha puesto todo de cabezas, pero no tanto porque los gobiernos cuestionen las causas reales por las que surgió este virus y el hecho de que supuestamente se trabaja para contenerlo. Otros virus y pandemias se siguen formando, señores. O sea que hay aspectos fundamentales de las causas de las epidemias y de las pandemias que nosotros creemos que son estáticas, ¿no? Que se dan dentro de un movimiento de rotación y no es también de traslación. Como decía al comienzo, no es este virus, es que hay una fábrica de virus, señores, y el sujeto tiene que estar realmente situado en esta cultura depredadora, ¿no? En esta crítica que realmente nos hace a nosotros más lúcidos, pero también nos problematiza nuestras vidas. Creo que todo eso realmente es importante en la medida en que las imágenes hablan. Y no nada más las imágenes actuales, ¿no? Antes del Renacimiento, antes del humanismo, ¿no? En la obra de Alberti, en los escritos de Brunelleschi, en el humanismo, y ya entrando en el Renacimiento, ¿ustedes creen que no hubo pestes? Hubo pestes de todo tipo. En el año 1000, señores, el occidente medieval fue afectado. Incluso hay imágenes de personas en procesiones que de noche salían y hablaban y realmente se escuchaban en latitudes que distorsionaban nuestra ubicación o la ubicación de aquellas personas que vivían. Hacia el año, es más, en el siglo XIV, realmente la vida era un accidente. Y sin embargo, la historia lineal nos dice que murieron tantos millones. Esas son cantidades aproximativas nada más. ¿Quién puede probar eso? Según los estudios de los historiadores de las mentalidades, ¿no? Y del marco del archivo de Occidente, todas esas cifras estadísticas, climáticas, religiosas, habitacionales, todas son aproximativas. Así lo dejan saber todos los registros de la estadística económica, ¿no? Y de las visiones que realmente parten de lo que se llama la documentabilidad de un archivo. Por eso creo que archivo y laboratorio andan de manos en este tipo de approach. Perdón, me avisan si me estoy pasando, que no quiero interrumpir. Me dicen cuánto me quedan para saber
como planteo puntualmente. Ya estamos casi en tiempo, maestro. Así que lo más... Un párrafo perfecto. y termino. Adelante, maestro. Adelante. Quiero realmente concluir esta exposición no con un resultado definitivo, no. Esta exposición es todavía un campo exploratorio y yo voy a trabajar en esos tentáculos, en esas líneas de esta exposición, porque creo que hay mucho que trabajar dentro de lo que se llama el campo metacrítico de estas ideas que estoy exponiendo ante ustedes, que parecería no ser o no convenir en un espacio como las artes visuales. Pero ¿qué más crítico que las artes visuales? ¿No? ¿Qué es lo que hace el arte de hoy, la fotografía de hoy, la pintura, las instalaciones de hoy? ¿No? Los territorios imaginarios de hoy, el cine de hoy, el teatro de hoy, la performance de hoy. Señores, es denunciar y enunciar lo que se llama el mundo de las imágenes críticas, las imágenes que están confinadas y las imágenes que piensan. Y lo que piensan es, señores, en torno a una apertura y a una libertad del pensamiento y una libertad del arte mismo. Con esto he terminado mi exposición y doy las gracias a todos y a todas por escucharme. Muchísimas gracias, maestro. De verdad que nos complace muchísimo escuchar ese recorrido histórico suyo y ese análisis sobre tiempos actuales y una forma diferente de hacer y mirar el arte. Muchísimas gracias por su participación.